Y ahora sí, no quiero dejar pasar la ocasión para preguntar algo sobre este tema, Leticia Calderón. En el mundo entero, los momentos críticos que se están viviendo están relacionados con los migrantes. Eso está empujando en varios países a un ascenso de la derecha que trata de imponer el mayor número de restricciones a los migrantes. Hay países donde ya consideran el enorme número de migrantes como un peligro de seguridad nacional. En México, ¿cuál es nuestra política? ¿Por qué somos restrictivos? Y si estamos en un riesgo de que esa llegada de migrantes pueda provocar un problema mayor en México, Leticia. Pues todo lo que te voy a decir va a cambiar el lugar común desde donde se habla de este tema. Mira, primero que nada, pues obvio somos un país de tránsito y de repente se ve mucha gente porque evidentemente ha habido un aumento muy visible para todos de no solamente el número de personas que transitan por el territorio mexicano, las que se han acabado atorando, digo, más allá de su voluntad, sea en la frontera sur o frontera norte de nuestro país, pero también, digo, por la relación con Estados Unidos y lo que tú quieras, pero aquí ahí entra otro elemento en el cual también México ha empezado y ha aumentado de una manera muy importante el número de visas para refugio que ha dado los últimos años, que respecto a 5 años atrás, 6 años atrás, pues realmente es 10 o 20 veces más, ¿no? Entonces, esto como que genera un nuevo escenario que no solo es mexicano, y aquí el COVID es central, ¿eh? Porque hubo un detente y de repente se abrió otra vez el flujo, y esto trajo también consecuencias de esos países que sufrieron enormemente, digamos, la segunda etapa del COVID después de la propia pandemia. Entonces, esto es como el momento actual. Sin embargo, parte de la fantasía, sobre todo en el caso de México, es este supuesto de que pues, hay muchos extranjeros o como se maneja en algunos otros países, en donde efectivamente ¿no? Se ha vuelto un tema de mucha riesgosidad política desde la derecha. Pero acá en México lo que pasa es que justamente el número de personas que radican en nuestro país siendo extranjeras, habiendo nacido en otro territorio, digamos, pues realmente es muy bajos. Estamos hablando de menos del 1% de la población total y eso se ha sostenido a lo largo de mucho tiempo. No hemos sido, y ahorita vas a ver el cambio, un país especialmente de atracción migratoria. Somos un país de tránsito migratorio sobre todo. Esto va cambiando y va a cambiar, y ahí les va la que los espera. Si nos va bien, Julio, si de veras mejora la situación, si se consolida este proceso de cambio político que pueda, digamos, concentrarse en el tema de la violencia, que la pueda acotar y sobre todo si hay un desarrollo económico, a mí no me importa eso de que si vamos a ser primer mundo o no, si vamos a tener una situación estable, toda economía en desarrollo y con cierta estabilidad es un imán para la migración. Eso es regla sine qua non. Por tanto, prepararnos para una llegada aún mayor de personas que buscan mejorar su situación económica de vida, como los mexicanos que radican en Estados Unidos, ¿no? Que tenemos que hay 11 millones de mexicanos radicando allá, más sus hijos y su tercer generación, pues eso va a ocurrir sí o sí y nos va a tocar vivirlo, Julio. Entonces, la paradoja es, si el país mejora, y apostemos a que sí, eso va acompañado obviamente de un cambio muy interesante en términos de nuestra composición digamos, demográfica, con un elemento adicional. Estamos pasando ya a un cambio demográfico, Julio, que implica que nuestra sociedad se va envejeciendo y por tanto ese reemplazo generacional, no para hoy, no es hoy, pero sí a lo largo de los siguientes años implicará una necesidad de mano de obra masiva que no la va a aportar nuestra propia demografía. Leticia, no solo esa percepción magnificada o exagerada se da en relación con los migrantes que vienen del sur, sino también ahora en ese escenario que dices de cómo las mejores condiciones en México van a atraer a más gente, se da con muchos estadounidenses y canadienses que están llegando a la Ciudad de México y las protestas y los señalamientos en algunas zonas como las colonias Condesa y Roma, donde dicen que ya casi hay una presencia dominante de gente extranjera, Leticia. Pues sí, porque en la pandemia sobre todo, Julio, y sobre todo los jóvenes, aquí vienen varios componentes. Se ha dado este cambio también en términos del escenario laboral, que ha permitido que mucha gente se reacomode
en otra geografía distinta a donde estaría su escritorio, vamos, ¿no? Y esto sí ha permitido, y todos lo hemos vivido, todos lo conocemos de alguna manera, que se haya dado esto que le llaman, se me fue la palabra ahora, pero que tiene que ver con nómadas digitales, ¿no? Uh-huh. Que entonces de repente pues alguien tiene la posibilidad de vivir en Acapulco, vaya, porque quiere, ¿no? Y puede seguir trabajando en otro lugar. Esto es un cambio mundial, producto de muchas cuestiones de la tecnología, el propio conocimiento y acceso de cierta edad, ahí empieza a haber también estos cambios que hay que entenderlos, y eso ha hecho de México un país, sobre todo la ciudad y algunas ciudades, especialmente interesantes para un perfil de jóvenes, digamos, tampoco tan jovencitos, pero de un perfil que encuentran pues cierto atractivo, diversión. Y fíjate que si cambiara el discurso y entendiéramos que migración es desarrollo, podríamos ver que lejos de, hay que tener como mucha claridad en términos de las leyes, que no haya un abuso, que no haya una gentrificación, producto obviamente de ese avasallamiento, o también estas cuestiones que impiden que los locales luego puedan rentar porque es imposible. Todo eso tiene que controlarlo, por supuesto, y me refiero a controlarlo con observarlo y darle seguimiento y plantear límites en la propia autoridad. Pero eso está lejos de querer impedir una cuestión que tiene que ver con convocar incluso, porque al final de cuentas, esta fantasía de que somos una sociedad porque hay como supuestamente fronteras o que estamos supuestamente blindados, no sé de qué, eso es una fantasía pues ya casi que de la Edad Media, Julio, y el siglo XXI, lo que apela y lo que veremos, y nos va a tocar verlo a ti y a mí también, es este cambio poco a poco, porque estos jóvenes nómadas, así se les dice como también para darles una connotación distinta, porque al final son migrantes, migrantes laborales, y la inmensa mayoría de la migración en el mundo sigue siendo laboral, sin que eso quite que hay una migración forzada por violencia que también tiene un tipo de seguimiento y acompañamiento diferente. Entonces, creo que parte de este ejercicio de las elecciones simbólicas, y los invitamos a que voten, es a empezar a darnos cuenta que la integración solo puede darse en la medida en que reconozcamos al otro, que está ahí y no nada más como que una figura adicional al escenario de la colonia o del barrio, sino que justamente está ahí y puede opinar de que hay baches y puede opinar de que la basura deberían de organizarse los vecinos para recogerla, y, en fin, lo que quiero decir es que creo que es cambiar la visibilidad frente a un tema que no solamente no es voluntad mía, tuya, de los derechosos de Europa que están en contra de esto, ¿no? Sino es una realidad demográfica y de los resultados de las economías de cada país. Leticia, pues muchas gracias por esta información. Primero lo relacionado con esta votación simulada, simbólica, que se habrá de realizar para extranjeros radicados en México, que es un ejercicio que ya se ha realizado en otras ocasiones, y también por los comentarios y el análisis que nos das. Como siempre, muy agradecidos, Leticia. No, hombre, yo súper agradecida porque solo así difundiendo nos escuchará por ahí alguien. Y hay muchos extranjeros que han vivido mucho tiempo en el país y vaya, a veces opinan hasta más que uno, pero lo interesante es que opinen en términos de la opción más democrática, más sencilla que hay, que es votando, y en ese sentido ser parte de la comunidad política que es la sociedad mexicana. Leticia, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Gracias, Julio.